¿Qué tal? Muy buenas noches amigos. Bienvenidos a su programa Sin pelos en la lengua, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista y la Izquierda Diario Perú. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aló, Víctor. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Me escuchas? Sí, sí, con un poco de eco, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal, Víctor? Bien, hoy hay un tema que todavía se está discutiendo, ¿no? Que es las elecciones en Venezuela y la implicancia que esto significa para el movimiento social, para el movimiento popular y para quienes se reivindican de izquierda, ¿no? ¿Cómo has notado estas discusiones? Creo que ahí, eh, no sé, cada vez se ponen, es un punto muy divergente, ¿no? ¿Cómo has notado? Yo creo, yo creo que hay un sector en declinación, que es el sector del progresismo, que no ha terminado de entender que las diferentes tesis que ellos han venido postulando desde la caída del muro de Berlín, si bien es cierto, les han permitido llegar a ser parte de distintos gobiernos, como el caso del chavismo, o como el caso de Lula, o como el caso de Petro, o acá cerca como el caso de Boric, evidentemente muestran un descrédito de parte ante la población. ¿Por qué? Porque sus tesis de llegar al gobierno y poder administrar de mejor forma el gobierno ha llevado adelante una serie de políticas de corte keynesiano que han permitido la precarización y la pauperización de grandes sectores de la clase trabajadora y por consiguiente una gran cantidad de migración. Eso nosotros lo vivimos entre el 85 y Ahora, el 90 pero en nuestro Víctor, país, Ricardo. No por nada, bueno, tú has el notado, entorno de Verónica y otros viene de esa época, ¿no? sí, ahora tú has notado, Víctor, que se dice, oye, pero mira, hay un enemigo principal en Venezuela y es el imperialismo. Y todo aquel que se considera antiimperialista y de izquierda tiene que apoyar a Maduro. Esa es la lógica que se da, como tú has manifestado, dentro del progresismo, dentro del movimiento de izquierda, ¿no? Pero que sin embargo, pienso que esa lógica cae en saco roto porque ¿qué es hoy el imperialismo? O sea, no es más que la mundialización del capital, ¿no? Y efectivamente, bajo su lógica del enemigo principal, que es el imperialismo, el enemigo principal siempre sigue siendo el capitalismo. ¿Correcto? Bajo la lógica de ellos, ¿no? Que el enemigo Claro, principal, ¿cuál es? El hay un tema capitalismo. principal. No, hay una cuestión, y ahí quiero diferir, que para Marx no había ni enemigos principales ni secundarios. O sea, el capitalismo en sí mismo es una serie de contradicciones. Y por lo tanto, esas contradicciones no tienen unos elementos primarios, secundarios, terciarios, o estas lógicas de definición que estás con el imperialismo, estás Correcto. conmigo, ¿no? Este tipo de Ahora, esto definiciones llevaban por delante un... Sí, lo del imperialismo, el enemigo ¿Sí, principal Ricardo? viene a raíz de lo de Mao, ¿no? Mao empezaba pues a decir que hay un enemigo principal, secundario, terciario, Claro, que cuaternario. son, ojo, que recoge un poco esta concepción de la ¿Mm? popularización de las tesis, Claro. ¿no? Engels intentó con este libro de Principios del Comunismo y en cierta medida los trabajos que nosotros conocemos en español, como los de Marta Harnecker o como los de Althusser en algún momento, determinaban este grado de popularización de ciertas ideas. Pero esta popularización de ciertas ideas, al simplificar ciertas concepciones, terminan definiendo unos panoramas en las cuales las propuestas políticas tienden a terminar entre blanco y negro. Entonces, concepciones como democracia o fascismo terminan siendo el elemento principal del discurso que vienen elaborando estos sectores del progresismo. Pero detrás de esto, Ricardo, ¿qué es lo que se encubre? De igual forma que como en algún momento acá en el Perú se dijo, hubo algún ex candidato de Izquierda Unida que decía que ya no ser corrupto en este país es ser revolucionario. Detrás de ese tipo de frases, detrás de este tipo de concepciones, se encubre la posibilidad de conciliar con sectores de la clase burguesa y asimismo conciliar con sectores partidarios de la socialdemocracia, ¿no? Retornaba a lo que te decía anteriormente, lo del 85 al 90. Nosotros hemos vivido este tipo de hechos entre el 85 y el 90, donde sectores que se tiraban un discurso antiimperialista, recordemos mucho cómo fue García,
Y no por nada estos sectores que acompañaron del 85 al 90 hoy hacen parte del equipo de gobierno, por ejemplo, de Verónica Mendoza, hacen parte del equipo de gobierno Claro. de López Chao y otros representantes de estas corrientes Ahora, progresistas. O sea, en pocas palabras, estos procesos nosotros ya lo vivimos en nuestro claro. país y sabemos en qué terminan, en qué Ahora, decantan, Víctor, en el fortalecimiento de sectores de ultraderecha. ahora, ser antiimperialista, que como yo pues, considero de que ser antiimperialista, ¿qué significa hoy? Luchar contra el imperialismo. Pero el imperialismo hoy es el capital mundializado. Entonces, ser antiimperialista es luchar contra el dominio del capital. No hay otra salida. Y bajo el dominio del capital, Exacto, o solamente sea, cuando, existen dos clases sociales. La clase dominante, que es la clase burguesa, y quienes estamos nosotros, que somos la clase trabajadora. Aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo. O sea, no hay más. Y lo demás, subjeturas exacto. derivan de eso. Ahora, quien no quiera ver eso, quien no quiera ver, pues, que el problema hoy y el antagonismo fundamental es el capital mundializado, solamente justifica con ello una política de frente popular. ¿Qué es una política de frente popular? Es hacer creer a la masa de gente trabajadora o digamos del pueblo que el explotado, que somos nosotros, o sea, la clase trabajadora, y el explotador, podemos llegar a un buen puerto. Podemos conciliar las clases. Eso es una política de frente popular. Un gobierno de todas las clases, de explotados y explotadores. Y eso es utópico. Eso es creer o hacer creer a Ahora, los demás y tener ilusiones en el capitalismo. Y esa es la lógica de estos amigos, ¿no? De que luchamos contra Estados Unidos y para esa lucha tenemos que ser amigos, ser hermanos del explotador venezolano. Correcto, es la lógica, ¿no? O sea, no se le está diciendo desde la izquierda, quienes se reivindican marxistas, no sé, y todo ello, ¿cuál es el mensaje hacia la clase trabajadora venezolana? No es, compañero venezolano, tú organízate para que tomes el poder y expropies a la burguesía. No, es apoya a un gobierno de frente popular, apoya a una alianza entre trabajadores y explotadores. Esa es la lógica. Así. ¿O cómo lo compartes tú, Víctor? mira, en cierta medida lo que tú acabas de explicar es lo que ha sucedido. O sea, la concepción de imperialismo, primeramente Lenin es muy claro en este texto. Es un texto para debatir, de divulgación. No es un texto académico, no es un texto teórico en la cual puedas polemizar con algunos sectores académicos. Ese texto de divulgación generalmente tiende a ser utilizado como elemento supuestamente teórico superior o científicamente desarrollado para poder sostener este tipo de políticas como tú acabas de decir, que es posible que se pueda establecer un cierto grado de burguesías que puedan, conjuntamente con el sector de la clase trabajadora, luchar ante el supuesto fascismo. Y en ese marco, Ricardo, es necesario recordar un poco lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y nos lo hacían recordar por el programa anterior algunos de nuestros seguidores, que Maduro ha firmado un contrato con una de las empresas Tenemos ahí, más sí. representativas del imperialismo estadounidense. O sea, Y en ese marco te quiero decir algo, o sea, el capital no tiene patria en sí mismo. Por ejemplo, en nuestro país, Perú, el 31% de la perdón. producción de cobre. Perdón, ahí dice, PDVSA es la empresa estatal venezolana y Chevron es la empresa americana, los Yankees. O sea, Claro, que está produciendo en la actualidad más que la empresa china y más que la empresa rusa. O sea, claro, más sí, petróleo exacto. sale para Estados Unidos que para China y para Rusia. Exacto, y ahí te iba a marcar un poco, porque es lo que dice la estadística. Nosotros no estamos hablando sobre elementos subjetivos, que generalmente son el argumento que viene utilizando estos sectores del progresismo y algunos sectores liberales, que generalmente se basan en elementos poco estadísticos o poco cuantificables. La realidad es lo que tú acabas de decir, el capital no tiene patria. Y el capital, al no tener patria, puede determinar para dónde mandar su producto porque necesita sostener su tasa de ganancia. Por ejemplo, en nuestro país, a lo que iba era que la producción de cobre, el 31% está vinculada a empresas de Estados Unidos, pero la exportación más importante de nuestro país es hacia China, hacia 73%. Y eso hace a Sauder Perú o otras empresas pro chinas, pro comunistas. No las hacen. Es la lógica del capitalismo para poder sostener la tasa de ganancia.
Entonces, si es que no entendemos el desenvolvimiento de la necesidad de las grandes empresas o de la burguesía para mantener la tasa de ganancia, evidentemente vamos a ir a elementos morales, que ha sido parte de los elementos discursivos de Maduro. La crítica a Maduro que se le lanza no es una crítica moral, es la crítica objetiva a los hechos que ha venido desarrollando durante los últimos años y que se evidencian con los procesos de privatización. Y uno de esos procesos de privatización es lo de Chevron, lo que tú acabas de explicar. Venezuela abiertamente, y nos lo aclaraba uno de los que nos veía, abiertamente Maduro, y le preocupaba a él que no insistamos en esto, abiertamente Maduro había entregado las reservas petroleras hacia empresas estadounidenses. O sea, ha sido este contrato muy crítico. O sea, criticaban del sector de la derecha reaccionaria, de María Corina Machado, lo criticaba y decía, oye, pero Biden, no, posible, no hagas trato con comunistas, ¿no? Decía María Corina Machado. Porque la lógica de la derecha en Venezuela es no le vendas nada, ¿no? Y que se mueran de hambre. Y Biden, no, son negocios. Y la lógica, perdón, desde la izquierda en Venezuela es que algo muy obvio, ¿no? Que Chevron ni siquiera está pagando los impuestos como debería pagarse, ¿ya? Y ha cerrado contratos en desmedro del Estado venezolano en la zona de Franja del Orinoco, ¿no? O sea, algo que va en desmedro de ellos. Pero Maduro lo hace porque evidentemente se está secando Venezuela. Se está secando. Sí. Hoy produce menos de lo que producía hace 10 años, menos. O sea, hoy vive Venezuela su peor crisis. Un ingeniero, conversaba yo el pasado, un ingeniero petrolero no gana más de $20 en Venezuela. Más de 20, no van a ganar más de eso. Es su salario. Y no digamos los burócratas, ¿no? O sea, quienes sí ganan más, pues son los burócratas, los funcionarios, ¿no? Ellos sí se vienen enriqueciendo, ¿no? Pero el pueblo trabajador, ¿no? Entonces, el contrato de Chevron desnuda y tira por los suelos el argumento de que en Venezuela hay una política antiimperialista. Y eso es falso, no, o sea, si hubiera sido antiimperialistas, pues hubieran... ¿qué es lo opuesto a antiimperialista? Ser nacionalista. Y no hubieran firmado ningún contrato con Chevron. Y estuvieran teniendo una política más interna. Pero no. O sea, una política de libre mercado. Y eso, ¿a quién hace bien? O sea, simplemente tira por los suelos hay aquellos argumentos de quienes consideramos qué cosa es ser de izquierda, ¿no? O sea, Maduro, ¿qué es lo que decía en su discurso para sostenerse ahora en el nuevo periodo de gobierno que viene en el mes de enero? Él decía que el imperialismo es un tema moral, Ricardo. Él dice que si Trump o Biden cambian su chip de imperialista, ya se acabó el imperialismo. O sea, él considera que las ideas priman sobre la realidad. La realidad es mucho más dinámica muchas veces que nuestros pensamientos, ¿no? Y eso se evidencia en este tipo de cosas. Por más que Biden o Trump determinen una serie de políticas en detrimento de estas empresas, que no ha sucedido hasta ahora, marca un escenario en el cual ellos van a defender de cualquier forma su burguesía y van a estar con el interés de poder manejar que se mejore el manejo de este tipo de empresas. Chevron o Mike Wirth, que es el CEO de esto, no creo en ninguna parte del mundo es considerado un socialista o milita en el Partido Comunista de Estados Unidos, para nada, ¿no? Son sectores muy vinculados o bien al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Entonces, a partir de este hecho, yo creo que se cae materialmente estos elementos de que supuestamente en Venezuela está existiendo un manejo proimperialista. Perdón, antiimperialista, ¿no? O sea, de parte de Maduro existe una lógica antiimperialista y una arremetida proimperialista de parte de Estados Unidos. O sea, lo que ha sucedido en realidad en Venezuela es la capacidad, desde mi punto de vista, del Departamento de Estado para poder manejar una crisis en la cual podría haber abierto cualquier otro escenario en la cual no esté participando ni Machado ni Eduardo. Y eso es lo que trataron de hacer el día lunes. Por eso que Machado y este conjunto de sector de la oposición buscan en cierta medida cumplir el papel que tuvo acá en nuestro país Alejandro Toledo. Recordemos qué papel tuvo Alejandro Toledo durante aquellos años, el que decía yo voy a construir el segundo piso de la casa del país, le decía a Alberto Fujimori, es el momento que te retires. Esa lógica que tuvo Alejandro Toledo o esa medida política que tuvo Alejandro Toledo agrupando a todos estos sectores
que venían de esa izquierda que había participado ya en el gobierno de Alberto Fujimori, y esos sectores del centro derecha, evidentemente abren un escenario en el cual puede haber mediaciones. Si no hay mediaciones, hay la posibilidad de que exista una gran convulsión social. Y el día lunes 29 de julio evidenció eso. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de la población venezolana está hastiada de lo que está sucediendo en Venezuela. No solamente con Maduro, sino también con una derecha que conjuntamente con el Departamento de Estado van viendo cómo van midiendo su capacidad de negociación y poder capturar ciertas instituciones del Estado burgués venezolano, fuera del país. El caso Citgo con Guaidó es una experiencia muy clara de lo que quiere en este instante los sectores de María Corina Machado. Lo que quieren ellos es capturar parte de la empresa estatal y por lo tanto la lucha es por la renta petrolera y que en cierta medida los pueda permitir tener mayores ganancias y poder ascender socialmente. Ese es el objetivo de María Corina, ese es el objetivo de los sectores de Guaidó, ese es el objetivo de estos sectores de la oposición de derecha. Frente a eso, la población, ¿qué hace? La población empieza a organizarse, busca de alguna otra medida. ¿Y qué hace Maduro? Maduro cumple un papel de reprimir esto. No por nada Diosdado Cabello hoy, el día de ayer, asumía como ministro del Interior. ¿Tú sabes quién es Diosdado Cabello, Ricardo? Alguna vez no sé si lo has escuchado acerca de Diosdado Cabello. Bueno, es el vicepresidente, ¿no? Pero... es el tipo más de derecha que tenía Chávez al lado. Claro. Ese tipo era el tipo por lo cual muchos se movilizaban en las calles. Es la representación de Diosdado Cabello, es la concepción más reaccionaria que tenía este proceso que se llamó la Revolución Bolivariana. O sea, todos los que en algún momento se movilizaban dentro del proceso revolucionario bolivariano luchaban contra o discutían contra Diosdado. Es más, el propio Chávez lo había denunciado en muchos momentos con diferentes vínculos y le reclamaba sobre la imposibilidad que tuvo de manejar el Ministerio de Infraestructura en su momento. Entonces, para muchos que vienen del chavismo, Diosdado representaba la derecha dentro del proceso, el proceso de la boliburguesía, el proceso de derechización del proceso bolivariano. O sea, proponer una serie de lógicas que no solamente estaban enmarcadas dentro de las políticas neoliberales y de privatización de sectores, y no solo eso, de entregar obras como los casos Odebrecht y otros, evidentemente marcan un escenario, Ricardo, en el cual estamos evidenciando de un proceso ya de retrógrado, ¿no? O sea, de retroceso de todos los avances que habían logrado en cierta medida con algunas medidas que se habían dado a inicios de la década a partir del ascenso del precio del petróleo. Hoy en día lo que estamos viendo es, de forma descarnada, políticas neoliberales. Y entonces, cuando estos sectores de la izquierda turista que viaja constantemente a Venezuela con los pasajes pagados posiblemente de cualquier institución, lo que no dicen es esto. Lo que no dicen que hay un conjunto de trabajadores que están siendo detenidos, que hay un conjunto de personas que están por fuera del chavismo y por fuera de la oposición venezolana que vienen reclamando sus derechos. Dentro de ellos, Ricardo, el Partido Comunista Venezolano. Dentro de ellos, el Partido Comunista Venezolano. El propio Partido Comunista Venezolano hoy en día está en una ilegalidad. El Partido Patria para Todos también está en la ilegalidad. Frente a eso, ¿qué dicen estos sectores? Frente a esto, ¿qué dicen estos personajillos que suelen irse a perorar allá a Caracas? ¿Qué es lo que dicen? No dicen nada, se quedan callados, están en silencio. Eso contribuye ¿a qué? A fortalecer una costra burocrática. Y es que ellos aspiran a eso, Ricardo, y por eso no les hizo asco gobernar con sectores muy de derecha como Pedro Franque y otros, ¿no? Que los consideran eminentemente revolucionarios para ellos, ¿no? Y que les pueden permitir mantener, ser o aspirar a ser una costra burocrática de nuestro país. Frente a ellos, evidentemente, nuestra crítica es frontal. Estos sectores no conciben un proceso revolucionario, entonces, sino todo lo contrario. Correcto, ya hemos tratado, como todos bueno, ya el antiimperialismo de Maduro, que no es pues tal, ¿no? Ahora, con respecto a la revolución bolivariana, ¿ya? En Venezuela no hay, creo que ninguna revolución, no sé, sino lo que está viendo es una situación en desmedro de la clase trabajadora, ¿no? Hay un promedio de 6 a 7 millones de venezolanos que han huido de Venezuela. Obviamente que entre esos millones hay pues gente de mal vivir, ¿no? Pero son muchos que han huido, literalmente huido. Todos decíamos que un maestro gana $6, un ingeniero petrolero no pasa de $20. O sea, esa es la situación en Venezuela. O sea, no ha habido ninguna revolución como tal. Ahora, entonces,
Sí, todo ha ido en desmero de la clase trabajadora, ¿correcto? La clase trabajadora es la más golpeada ahí. No es el régimen de Chávez, no es la bolivarización, es la clase trabajadora la más golpeada. Entonces, ¿cómo puede ser progresivo un gobierno donde la clase trabajadora, que son quienes al fin crean valor, están siendo, pues, pasando penurias? O sea, ¿qué progresivo tiene ese régimen? O no sé, no entiendo. O sea, ¿cuál es la lógica de esta gente? ¿Por qué se puede llamar progresivo? Solamente Evidentemente, primero lo llaman porque... progresivo, Ricardo, y te voy a ser claro, porque les pagan un pasaje de avión a Caracas. Claro. Hay que decirlo así, descarnadamente, como dice nuestro programa, sin pelos en la lengua, porque se les paga un pasaje de avión a Caracas. Y segundo, porque evidentemente tratan de sostener un discurso muy moral, muy moralista, y de conjunto hay un sector de personajillos ahí que son influencers de TikTok y otros que tratan de blanquear la imagen de lo que está sucediendo con Maduro. Lo que ellos apuestan es clásico de las lógicas de la revolución por etapas, o sea que hay que cumplir una serie de etapas, y para nuestros países está predestinado primero organizar un proceso de industrialización que lo lleve adelante una burguesía nacional. Entonces, para que se dé esa revolución de esa burguesía nacional, esa revolución capitalista, esa revolución democrática burguesa, esa revolución de corte industrial en la cual encabece una burguesía, es necesario buscar esa burguesía y, por lo tanto, oprimir a la clase trabajadora. Porque no vas a poder constituir un estado de bienestar si no tienes la caja ancha. Pues, ahora, ¿no? Víctor, este tema que estamos hablando de ser progresivo y no progresivo tiene mucho que ver como cómo ellos conciben la situación del imperialismo. Porque para ellos el imperialismo no es el capital mundializado, no. El imperialismo es un país. Entonces, exacto. Ya basta ahí. Correcto. El país. El país es Estados Unidos. Su definición es esa. Correcto. Lo que tú acabas de decir. Entonces, incluso, Ricardo, y ahí quiero marcar, llegan a las concepciones que criticó en algún momento Borón sobre que hay la posibilidad de que ese país, como decía Maduro, y vuelvo a resaltar, Maduro decía de que si es que cambian su pensamiento pueden ser buenos. Bajo esa lógica, que es una lógica de imperio, Borón sostenía frente a otros teóricos de que esperan bajo una especie de cambio interno, ¿sí? Imagínate como un cambio personal de estos dirigentes, Estados Unidos puede ser un buen benefactor, un buen vecino, que son un poco las tesis que tuvo en algún momento Haya de la Torre y con las cuales polemizó Mariátegui. Entonces, ¿no? Bajando a tierra, es como si acá en Perú dijéramos, bueno, o siempre se dice, ¿no? El enemigo es los Estados Unidos, correcto. Entonces tenemos que buscar una alianza con todos aquellos para tener un gobierno de unidad nacional. Con los Añaño, con Roque Benavides, que también es explotado, y con toda la gente que es explotada, con todos los peruanos. ¿Ya? Esa es la lógica. Y esta misma lógica se aplica ya a Venezuela. Por eso, ¿qué se le dice desde la izquierda? ¿Qué se le dice a la clase trabajadora venezolana? Que agache la cabeza ante un régimen que plantea la colaboración de clases. No se le está diciendo a los compañeros de Venezuela, ustedes luchen, organícense porque tienen que tomar el poder. No. Sino agache la cabeza porque quien tiene que dirigir es un Maduro y no un trabajador. Ahora, yendo al tema de las elecciones que fue hace poco, la clase trabajadora tenía un candidato y nosotros decimos que no tenía candidato. Y la gente dirá, oye, ¿cómo que la clase trabajadora no tiene candidato? Claro que no. Porque ¿quiénes son los de la clase trabajadora? Aquellos que al no tener los medios de producción se ven obligados, van al mercado y venden su fuerza de trabajo. Y no había ningún trabajador como candidato, y quienes querían ser candidatos fueron censurados, fueron anulados, tachados. Entonces, ¿quiénes terminan siendo candidatos? Obviamente, pues aquellos que tienen el control del Estado burgués. Así. Entonces, por eso decimos que la clase trabajadora no tiene candidatos. Y mientras la clase trabajadora no pelee por una independencia política y de clase, no va a haber soluciones posibles. Esto lo mismo aplica acá en Perú. Mientras no se levante una alternativa desde los propios trabajadores con independencia de clase, el resultado va a ser lo mismo y va a ser cíclico. Me hace acordar una película, esta serie Dark, que decía un viejito, dice, y va a suceder nuevamente. Es cíclico. O sea, a lo que más o menos en este escenario es que
hay un momento de crisis en Venezuela que puede determinar la consolidación tal vez de una costra burocrática en el Estado burgués venezolano, en el ánimo de poder vender a diestra y siniestra los recursos naturales de ese país, y eso no lo hace nada progresivo. ¿Por qué? Porque bajo la misma lógica que tú bien acabas de decir, se sostiene de que hay que tener una clase trabajadora oprimida, que pueda tener salarios muy, muy bajos, y eso es lo que hemos podido ver en una serie de políticas que se han establecido en el continente por parte de estos gobiernos. El ejemplo de Venezuela, el ejemplo en Argentina, el ejemplo de lo que sucede actualmente en Bolivia son muestra de que se hace necesario reducir los costos fijos de la producción, que son la mano de obra, la fuerza de trabajo que tienen los trabajadores, para poder sostener esta serie de políticas. El escenario a largo plazo, ¿cuál es? La posibilidad de una explosión social de mayor envergadura, en la que evidentemente puede suceder de que las concepciones socialistas o revolucionarias puedan terminar en el tacho de la basura, porque como sucedió en Europa del Este, evidentemente la gente va a referenciar a este tipo de regímenes como los que tiene Maduro, a este tipo de gobiernos como los que tiene Boric o como los que tienen algunos otros sectores a nivel del hemisferio, como experiencias de corte de ese tipo, cuando en verdad estas no tienen nada que ver con eso. Porque nosotros nos referimos a una revolución socialista cuando expresamos la posibilidad de que el conjunto de la clase trabajadora tome en sus manos el poder y pueda llevar adelante una destrucción del Estado burgués. ¿Y qué significa esto? Que sean los propios trabajadores, por medio de nuevas organizaciones o nuevas formas de autoorganización, que lleven adelante la posibilidad de dirigir o organizar la sociedad. Eso no sucede actualmente. El Estado burgués, como lo evidenciamos en nuestro país, está referido solamente a pequeños grupos, porque, por ejemplo, tú, Ricardo, tú no te puedes ir y decidir algo sobre X o Y cosas de lo que se define en nuestra sociedad, sino que le hemos delegado esto al Estado burgués, y el Estado burgués tiene un conjunto de funcionarios, no trabajadores, me refiero a los funcionarios en distintos ministerios, que determinan qué hacer o qué no hacer bajo la égida de la supuesta tecnocracia, ¿no? Y esta supuesta tecnocracia viene aplicando una serie de medidas que no tienen nada de técnica, sino que están más vinculadas a la actividad política o a la concepción y diseño político ideológico que les han venido dando desde distintas instituciones universitarias. Y por lo tanto, estas van en detrimento de la mayoría de la población. Bueno, entonces, el streaming, el status quo continúa ahí. Y lo que ha hecho Maduro en cierta medida, conjuntamente con todo lo que se llamó la Revolución Bolivariana, es realizar una gatopardeada. ¿Y qué es una gatopardeada? Cambiar algunas cosas de maquillaje para mantener el status quo como tal. Y esa gatopardeada es lo que estamos viendo en Venezuela, solamente que ahora existe en el escenario, en la mesa de la burguesía nacional venezolana, otros participantes, ¿no? Otros elementos que se enriquecieron durante muchos años de gobiernos de Chávez y de Maduro, ¿no? Bien, Víctor, sí, efectivamente, hemos tocado un tema importante y ese tema da para más. Yo te agradezco, Víctor, no sé si puedes cerrar con algunas palabras de que, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué hacer en Venezuela? No sé. No, lo primero es que hay que evidenciar de que acá hay un conjunto de personas, un conjunto de organizaciones políticas que vienen siendo reprimidas por el Estado venezolano. Sumado a eso, Maduro ha salido a responder colocando un personaje de corte reaccionario dentro del Ministerio del Interior. O sea, la perspectiva de Maduro es mayor represión, mayor golpe al conjunto de clase trabajadora que salga a protestar. Porque la oposición, Ricardo, su objetivo no es protestar en este instante. Por algo, María Corina Machado y Eduardo están buscando cómo ser el Guaidó 2.0. Ellos no buscan otra cosa. Ellos lo único que buscan es establecerse con alguna otra empresa, como lo hizo Juan Guaidó, y estar tranquilo recibiendo su dinerito, y luego de eso irse a vivir a Miami. Eso es lo que quieren. Mientras la gran cantidad de migrantes venezolanos están tratando de volver a su tierra y tratar de despachar a este gobierno autoritario de Nicolás Maduro. En ese escenario se viene una mayor crisis, ¿no, Ricardo? Sí. Y desde ya, yo creo que hay que abrir este debate sobre el imperialismo, hay que retomar esta discusión sobre el imperialismo, más allá de los términos supuestamente académicos que se vienen utilizando, y evidenciar que la posición antiimperialista de Nicolás Maduro está más cercana a Haya de la Torre y por lo tanto al partido aprista que a las lógicas revolucionarias que tenía José Carlos Mariátegui o que tenía Lenin. Entonces, es evidente
es evidente que en ese marco, Ricardo, como nosotros lo vivimos entre el 85 y el 90, las políticas y las propuestas que lleve adelante el gobierno de Maduro están destinadas al fracaso. Al mismo fracaso que vivió Alan García acá en nuestro país durante su primer gobierno. Y ese mismo fracaso es el que Alan García se lo ha heredado a este conjunto de organizaciones que se llaman de izquierda progresista o izquierda democrático, que hoy en día hay de distintas variopintas y de distintas formas, desde Ahora Nación hasta Nuevo Perú. Bien, Víctor, muchas gracias. Entonces, Listo, Ricardo, estamos pendientes para hacer el siguiente programa, porque esto da para más y hay que discutir un poco lo que es Venezuela, a dónde va el socialismo del siglo XXI, si la clase trabajadora tiene candidato o no tiene candidato y qué hacer acá en Perú. Muchas gracias, Víctor. Claro, Ricardo, no, desde ya gracias a ti y nada más agradecer a las personas que nos han escrito por interno y nos decían, coloquen el tema del Chevron, pónganlo en mesa, porque eso evidencia de que el gobierno de Maduro no tiene nada de imperialista, todo lo contrario. Bien, Víctor. Ha tenido una lógica pro-yanqui para poder usufructuar, utilizar los recursos naturales de Venezuela en beneficio de grandes transnacionales como Chevron. Nada Bien, más, Víctor. Ricardo. Muchas gracias, Gracias. Víctor. Bien.